Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Dios los bendiga a todos en esta hermosa mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor, enviándoles desde aquí un abrazo, un saludo y esperando que la bendición de Dios siga siendo con todos y que Él siga derramando su gracia, su misericordia, su bondad. Desde aquí les enviamos de verdad un abrazo, un saludo y esperamos que la palabra de hoy sea de gran bendición para la vida de todos ustedes. Hoy quiero hablar un tema muy especial. A mí me gusta sacar los ejemplos que encontramos en la Biblia, los personajes que encontramos en la Biblia. Y hoy vamos a ver este personaje muy interesante que se llama Sansón, un hombre que nosotros hemos escuchado respecto a la escritura de él, de un hombre lleno de mucha fuerza. Vamos al libro de los Jueces y especialmente en el capítulo 14. En el capítulo 13 encontramos el nacimiento de Sansón, encontramos la dedicación que su madre y su padre hicieron de Sansón y cómo lo consagraron al Señor por llamamiento también del Señor, ¿verdad? Pero vemos en el capítulo 14 cómo Sansón, cuando él se fija sobre una mujer filistea para él, cómo él le dice a sus padres que él quiere tomar esa mujer y sus padres lo acompañan. Voy a leer desde el versículo 1, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas, dice, de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y dice el versículo 5: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová, dice el versículo 6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vemos aquí en esta palabra la situación
cómo Dios a veces guía, cómo a veces Dios mueve a través de sus formas, sus maneras, muchas veces nosotros desconocidas para nosotros, pero en los planes y propósitos son para Él, son para Dios, y Él sabe por qué a veces suceden las cosas así. Pero especialmente sobre el tema que quiero hablar es sobre esto que está en el versículo 5 y en el versículo 6. Vemos aquí que él descendió con su padre y su madre, iban juntos, y cuando llegaron a esa viña en Timnat, aquel león joven sale y venía, dice, rugiendo hacia Sansón. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú qué harías si ves que viene un león, un animal rugiendo como este hacia ti? El instinto de nosotros los seres humanos es salvar nuestra vida, es correr. Yo te lo puedo asegurar, yo lo primero que haría es echarme a correr, buscar un lugar donde poderme estar seguro, esconderme y estar seguro o protegerme. Pero vemos aquí a Sansón, que lo que tuvo fue, para empezar, un equilibrio emocional. No tuvo miedo, no tuvo ningún temor. Sansón, al contrario, vio venir ese león y tuvo fe en él, tuvo confianza en sí mismo, que Dios vio en Sansón su actitud, y claro que él ya estaba destinado por el Señor para tener esa fuerza descomunal. Pero esa fuerza descomunal no le vino por sí sola. Y es algo que nosotros debemos entender en nuestra vida. A veces nosotros nos queremos creer muy fuertes y muy poderosos, y la realidad es que nosotros no lo somos. Y el único que puede darnos a nosotros habilidades y capacidades es Dios. Pero esas capacidades y habilidades solamente vienen a través de la presencia de Él, y aquí está establecido que vino el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová sobre Sansón. Sansón, fue dedicado, y si vamos al capítulo 13, fue dedicado al Señor. Muchos quieren ese poder que Dios puede dar a través de su Espíritu Santo, pero no dedican sus vidas al Señor. Si nosotros vemos en el capítulo 13, encontramos su nacimiento y cómo Dios le dijo que tendría ese hijo. En el versículo 2 dice: había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer, dice, era estéril. Mira qué situación, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y a esta mujer le dice: no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Mira que esta historia podría asemejarse un poco a lo de Samuel, al nacimiento de Samuel. Noemí no podía tener hijos, y sin embargo, cuando ella oró, cuando ella fue a orar y a pedir por aquel hijo, ella fue la que decidió dedicarlo al Señor. Ella, siendo estéril, no podía, pero Dios escuchó su oración y tuvo hijos. Y lo mismo sucede aquí, pero ahora en manera diferente. Dios es el que ve a esta mujer, y Dios es el que le dice: vas a tener un hijo y lo vas a dedicar a mí. Y esta mujer lo contó a su marido, a Manoa, y Manoa le dijo: pues que el ángel venga y hable también conmigo. Y el ángel se le apareció y le dijo las mismas cosas.
Y esto lo hicieron conforme Dios les había dicho. En el versículo 24 dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová, dice, comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Por qué? Porque dedicaron el hijo como lo había pedido Dios. Y esto fue lo que Dios hizo a través de Sansón. Vino el Espíritu Santo sobre él y vino esa fuerza descomunal, ese secreto que él tenía. Sansón no era como el Sansón que nos han algunas veces hemos visto quizás en algún documental, en algunas películas, en algunas ilustraciones. Cuando presentan a Sansón, lo presentan como un hombre fuerte, como un hombre musculoso, como un hombre poderoso. Pero la realidad es que Sansón era un hombre normal como cualquier otro. Era diferente, no era un gigante. No era un hombre con unas manos muy grandes y fuertes. Era un ser humano normal como tú y yo. Pero era un ser humano que tenía el Espíritu de Dios. Y teniendo el Espíritu de Dios tuvo tal fuerza que derrotó a este león. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. La fuerza de Sansón fue mucha. Tú puedes ver lo que dice el capítulo 16 y seguramente lo has leído en muchas ocasiones. En el capítulo 16, en el versículo 3 dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Mira qué fuerza tenía él. Una fuerza que no venía de haber estado en el gimnasio, de haber estado haciendo ejercicio, de haberse estado preparando para pelea. No, una fuerza que venía de algo interior que había en él, que era la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu. En el capítulo 16, ahí mismo en el versículo 30, vemos donde dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó sobre la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Recordemos que él había perdido su fuerza a causa de haberle descubierto a su mujer la razón de su fuerza, y él fue después humillado porque la fuerza se le fue de él. Pero estando en esa situación, teniéndolo ahí como un payaso, se puede decir, como si estuviera en un circo, la palabra nos dice que entonces él pidió al Señor, oró al Señor, clamó a Jehová. Está en el versículo 28 del capítulo 16, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano derecha sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo, lo que leí hace un momento. La fuerza le vino solamente del Señor. Y esa fuerza es la que a nosotros también nos puede venir, no para que peleemos, no para que destrocemos animales, no para que matemos a personas, no. La fuerza que viene sobre nosotros es una fuerza muy especial que nos viene a nosotros para fortalecernos y estar firmes
en nuestros pies sobre tantas adversidades y tantas situaciones que se nos presentan. ¿Cuántas veces nos levantamos nosotros bien contentos, empezamos a hacer nuestras cosas y no falta que alguien empieza a insultarnos y empieza a decirnos cosas? Nosotros, cuando tenemos el Espíritu de Dios y la fuerza del Señor, lo único que hacemos es estar quietos, estar de pie, tranquilos, y nos mantenemos íntegros delante de nuestro Dios. David también tuvo esa misma fuerza. David también fue un hombre que mató leones, que mató osos, cuando está aquel gigante, Goliat. ¿Recuerdan en aquel pasaje donde él va a visitar a sus hermanos que estaban dentro del ejército de Saúl? Y ve a aquel gigante que viene a provocarles y a decirles, deme un hombre. Y él ve que nadie se anima para ir, va ante Saúl y le dice, yo voy, envíame a mí, déjame ir. Según el capítulo 17 del primer libro de Samuel, en el capítulo 33 al 36, ahí habla con Saúl y le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo, dice, tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba mano, dice, de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira de dónde puede venir la fuerza. La fuerza solamente puede venir de Dios. Pero nosotros necesitamos ser personas valientes, personas que no tengamos miedo, personas que no nos adrementemos. La palabra nos habla y nos dice que lo necio y lo vil escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Dios, mira, a quienes ha escogido para grandes retos. Escogió a Abraham y Sara, dos personas ya ancianas, se puede decir, porque cuando Dios los escoge y les da la promesa de tener un hijo, ya Sara ya se le había pasado la costumbre. Y mira a quienes fue a escoger para ser padres de muchos. No tenían nada, no tenían poder para poder ellos engendrar y hacer una nación grande y poderosa. Y sin embargo de ellos vino un pueblo grande y numeroso. Escogió a José, un esclavo. Un esclavo. ¿Para qué? Para que salvara a su pueblo. Para que por medio de él su pueblo fuera bendecido. Escogió a un tartamudo, podríamos así decirlo, a Moisés, un hombre que venía de haber asesinado a un egipcio, un hombre que podríamos decir era un delincuente y tenía que ir y presentarse al faraón y sacar al pueblo de Israel. Mira a quién escogió. Escogió a nuestro Señor Jesucristo a simples pescadores, hombres del vulgo, como dicen algunos, o como dice la palabra. Pero esos simples pescadores transformaron a este mundo a través del mensaje después de que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al cielo. Mira de dónde viene el poder, viene de la presencia de Dios, viene del Espíritu de Dios. ¿Por qué crees que a David le fue bien? La palabra nos habla de valientes, y son los valientes, dice, los valientes de David. La palabra expresa de hombres que se estuvieron con él y derrotaron a muchos. Dice en el versículo, por ejemplo, 11, que había un hombre que se llamaba Sama, hijo de Agé, Ararita. Dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos
y Jehová dio una gran victoria. Jehová dio una gran victoria. Un solo hombre estuvo ahí. ¿Tú crees que la energía, la fuerza que tuvo fue por estar preparado? Simple y sencillamente tuvo el deseo y el anhelo de defender ese campo de lentejas. Y al tener ese deseo y ese anhelo, Dios estuvo con él, no le abandonó. Y aquel hombre defendió y mató, dice, a los filisteos, y Jehová dio en gran victoria. Lo que nosotros necesitamos es tener fe, creerle a Dios, y Dios va a hacer las cosas necesarias en nosotros para salir adelante. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. A lo mejor te encuentras o se encuentran alrededor de ti situaciones difíciles, pues tú tienes la fuerza espiritual, el Espíritu del Señor para estar firme y seguro y defender todo aquello que el enemigo quiere destruir. Tú no lo permitas. Ten fe, ten confianza, créele a Dios y Él va a bendecir esas vidas. Nosotros tenemos que poner la palabra en las manos de Dios. No podemos dejar solamente que Dios obre así porque Él ya conoce todas las cosas. Nosotros debemos de hacer que Dios obre poderosamente, pero para obrar poderosamente necesitamos decirle: Dios, te necesitamos. Y se necesita orar. La Biblia dice que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros. La Biblia dice que Elías fue un hombre con pasiones. En Santiago capítulo 5, versículo 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, dice, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo, dice, su fruto. Oró. Él oró. Sí, estamos firmes, estamos seguros, le creemos a Dios, pero tenemos que orar. Tenemos que estar seguros. No solamente tienen que ser deseos, anhelos. ¿Cuántas veces decimos: se me antoja una pizza? Se me antoja una hamburguesa. Y le preguntas a tu esposa o a tus hijos: ¿no quieren pizza? Y dicen ellos: pues sí, estaría bien. Y pasan las horas y de repente viene tu hija y te dice: ¿qué pasó con la pizza? Papá no ha llegado. Pues no es con el simple anhelo y deseo. Tienes que hacer la llamada, tienes que ordenarla, tienes que decir: necesito que me envíen una pizza, la quiero así, y la pizza va a llegar y entonces vas a cenar. Así es con Dios. Así es con Dios. Entonces, no depende solamente de Dios. Depende de que nosotros tengamos esa fe y esa confianza y estemos ligados a Dios. Y depende también de que nosotros tengamos esa plena firmeza de que Dios está con nosotros y Dios nos va a fortalecer en todo lo que tengamos y necesitemos. En esta hora, yo te invito a que lo reflexiones y a que lo medites. No se trata de ejercicio, se trata de fe y se trata de dependencia de Dios. Si tú en esta hora estás consciente de que necesitas de Él, si tú en esta hora Dios ha tocado tu corazón, yo te invito a que en el nombre de Jesús tú le entregues tu corazón al Señor. Hoy Él está aquí y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si quieres entregarle tu vida al Señor, yo te invito a que le digas al Señor hoy en esta hora de esta manera: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y yo te pido que vengas a mi vida. Y yo te pido, Señor, que entres a mi corazón. Quiero vivir para ti y quiero tener una vida nueva. No quiero vivir la vida
de pecado, la vida que tenía en el pasado. Hoy en esta hora, Señor, yo te entrego todo mi corazón y te pido que me hagas un hombre nuevo. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que hoy las cosas viejas sean hechas pasadas y las cosas nuevas vengan a mi vida. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Oremos por la palabra. Dios, te damos gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tu fortaleza solamente viene a través de ti. Nada podrá fortalecernos espiritualmente si no es más que tu palabra, si no es más que tu Espíritu Santo, si no es más que la comunión de estar contigo. Gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El Señor los bendiga a todos.